que se titula José Vasconcelos educando una nueva identidad. La modalidad que vamos a tomar es, como tenemos una mesa tan corta, va a pasar cada ponente y al final va a haber oportunidad de hacer un máximo de 2 preguntas. Entonces, chicos, corre tiempo. Buenos días. Aún a pesar de nuestra afición de dejar fluir las cosas, el día de hoy nos proponemos a leer la presente ponencia con el único objetivo del correcto entendimiento a un tema tan completo y complejo. Bueno, me gustaría empezar con una cita de Burger, traducida por Herbert Frey. Es un filósofo austriaco de México, que tiene que ver con la forma de leer la historia desde una perspectiva nietzscheana, de reinterpretar y reinterpretar el pasado desde diferentes ángulos para darle sentido. Dice: tenemos un pasado, pero nos damos una historia, y nos la damos a luz de un diseño de lo que somos y lo que queremos ser. De ello depende lo que hemos sido. No es el pasado el que nos determina y define, sino que, en tanto le conferimos al pasado que tenemos una estructura significante, y a través de ella lo convertimos en nuestra historia, en nuestro haber sido. Nos definimos a nosotros mismos mediante nuestra propia historia. Es de esta manera que damos cuenta que México es demasiado rico en pasado, y tomarlo todo de una para hacernos una historia sería imposible. A su vez, sabemos que existen huecos en la historiografía de México, espacios del pasado que nadie se dedicó a escribir. Es por eso que entonces nos hemos preguntado, ¿qué es aquello que cambiaría a México? Y nos respondemos que es, y tal vez siempre ha sido, la educación. ¿Será acaso porque desde los orígenes indígenas de nuestro país, la educación ha sido un pilar para entender la organización social? Es desde la época prehispánica que el pueblo indígena, que por última vez se encontró en auge antes de la conquista, colocó en la base de su orden social 2 instituciones educativas que se darían a la tarea de tanto mantener vivas las tradiciones, como también de preparar en oficio y calidad de ciudadano a los habitantes de Tenochtitlán. Fueron estas 2 instituciones, el Calmecac y el Telpochcali, las que se encargaban de dar una identidad al mexica según su casta. El Telpochcali era obligatorio. Era un espacio donde todos los hombres mayores de 15 años asistían y aprendían lo necesario para volverse ciudadanos. Aprendían su lugar en la sociedad, el duro trabajo del riego y la siembra, así como a usar las armas para ir en guerras de conquista. Estas escuelas se encontraban en cada barrio de la ciudad, donde los viejos instruían a los jóvenes. Por otro lado, tenían el Calmecac, escuela donde se les enseñaba a los nobles el arte de la guerra, las leyes, se les instruía en asuntos de administración pública y en el buen uso del lenguaje. Demos un brinco ahora al mundo de la Nueva España, donde el indio es tomado de igual manera por la Iglesia Católica y es modelado y cristianizado para hacer la creación de un nuevo proyecto. Uno donde son leales súbditos de la corona española y a través de una nueva institución se abruma a todos los pueblos, se les cristianiza y se les instruye en cómo ser de manera moral ante un mundo de pecado, y con esa atención en mente se les niega a los pueblos nativos continuar en sus tradiciones y se les niega continuar cualquier tipo de enseñanza que vaya en contra de la Iglesia. Es entonces que la Iglesia es el nuevo Calmecac y Telpochcali para todos los pueblos de México, ya sean indios, criollos o mestizos, enseñándoles a cada uno de ellos qué deben ser en este nuevo reino. Este proyecto de identidad cayó sobre estas mismísimas tierras y vio su desarrollo continuar con base en la religión hasta la llegada de una generación de hombres ilustrados que decidieron contener y limitar la responsabilidad de esta institución como generadora de la identidad mexicana. Como bien lo menciona Andrés, la educación ha sido el pilar principal para ofrecer una contraparte a la dominación de la Iglesia en la época de la colonia y postindependencia. Es decir, aun cuando durante por más de 300 años en el México se consideró a la Iglesia como único medio de obtención de conocimientos, las tradiciones, las costumbres y el pragmatismo experiencial sustentaron la base moral de lo que significaba ser mexicano. Indígenas, criollos, mestizos, de clase alta y baja, compartían diversos rasgos que los hacían mexicanos, y en ninguno se sustenta totalmente esa identidad en la Iglesia.
Fue en la década de los 60 del siglo XIX, con Benito Juárez, que la lucha contra la Iglesia se consolidó en las leyes de reforma, libertad de culto, de educación y de tierras, siendo el proyecto de educación el que nos atañe para abordar el tema de hoy. Desde Gabino Barreda, con su proyecto positivista con base puramente comtiana, aplicado a la Escuela Nacional Preparatoria, hasta el proyecto de Universidad de Justo Sierra, Porfirio Parra y Ezequiel Chávez, la educación en México se utilizó para adoctrinar a la manera calmeca, o sea, la azteca, a unos cuantos privilegiados. Menos del 20% de la población sabía leer y escribir, y ese porcentaje vivía su formación bajo una educación que basaba todo su plan de estudios en la moral y la lógica. La educación media no era para un estudiante técnico, era para un ciudadano politizado, desde el sentido más social y menos institucionalizado del término, que necesitaba de esta educación para saber qué era bueno y malo, qué lo convertía en un hombre honrado y no en un ciudadano mediocre. El debate de los libros de texto de la Escuela Nacional Preparatoria es muy interesante, y aunque el tiempo no alcance durante esta ponencia para agregarlo, recomiendo leer sobre él. En el 97, después de 4 cambios en el libro de texto de Lógica y Moral, y bajo la influencia spenceriana de Siquiera Donato Chávez, se comprende que para la educación de rasgo positivista se necesita de la psicología para completar el rango de conocimientos del estudiante. Esto viene de una nueva forma de entender el estudio de la física y la metafísica de Wolff. Es interesante ver cómo Chávez opta por Spencer y Descartes sobre Comte. Este cambio se presenta en él, quien curiosamente es el primer maestro de la clase de psicología. Chávez presenta la visión que tiene del positivismo spenceriano de la siguiente manera. Cito: el otro sentido asignado al término positivismo es total y consecuente. Es el positivismo que, sometiéndose a reconocer la existencia de los hechos, reconoce la de los psíquicos sin escamotearlos, suplantándolos con suposiciones materialistas, con lo cual no solo acepta la existencia de los fenómenos cuyo reconocimiento llega por un andamiaje de demostraciones edificado sobre las instituciones de las cosas que tiene, sino de las cosas mismas aprendidas por intuición, y se convierte, por tanto, en un realismo idealista. Este realismo idealista es la mejor manera de pintar el cambio que Chávez provocó en los ateneístas y sobre todo en Vasconcelos. De todos aquellos estudiantes de 1909 ávidos de conocimiento y cambio, que tomaron caminos diferentes en 1914, Vasconcelos es el más politizado y el que nunca abandona el objetivo de la educación como medio exclusivo de creación de una identidad. Podemos afirmar que es Vasconcelos quien logra mantener viva la llama, ya alimentada por tantos tipos de madera, del proyecto educativo de Juárez. Por mucho tiempo, en lo personal, no entendíamos el porqué de aquellos comentarios de los historiadores estudiosos del siglo XX, de que sin el porfiriato la historia de México sería muy diferente. Hoy podemos vislumbrar una pequeña luz de respuesta. Sin la opresión del pueblo mestizo, bajo e indígena del porfiriato, sin la clase obrera, sin el desarrollo de la industria mexicana y sin la inversión estadounidense, el proyecto que nace en 1921 con la SEP a través del gobierno de Obregón y siendo Vasconcelos su precursor, no hubiera causado tanto interés en el proletariado mexicano para encontrar en él un medio de hacerse escuchar, de evolucionar y de convertirse en aquello que tanto le había prometido la industrialización y el gobierno de Díaz, volverse un mestizo superior. Ahora, en medio de toda esta discusión y de toda esta preparación y las clases de la Escuela Nacional Preparatoria, el tiempo que siguió a Benito Juárez, podemos dar un vistazo de un mexicano que se quedó atrás y que aparentemente no disfrutó de ninguno de los beneficios y ninguno de los frutos de la Escuela Nacional Preparatoria. Donde se suponía que era un mexicano iluminado en su pensar, con la llegada del porfiriato se le dio una nueva identidad en el tejido que se construyó en ese tiempo. Se configura este mexicano, que es el campesino, aquel para el que esta nueva educación y cultura no estaba aún disponible, el que seguía la escucha y espera de la Iglesia Católica, que con la llegada del porfiriato se le convirtió en mano de obra a disposición del extranjero, que venía a usar mexicanos para sus propios fines. Y parece ser que en este breve periodo son las haciendas y los hacendados, en conjunción con el extranjero y sus fábricas, que hacen de aquellos que se quedan atrás en entes disponibles para su explotación, y la creación de un proyecto modernizador para México, pero uno donde parecía aún no haber un futuro cierto e invitante para ellos. Esto creemos que se muestra en las huelgas de Cananea y Río Blanco, donde los mexicanos, dejados de lado por sus pares y enfrentados por la violencia, al buscar algo mejor y más digno, prenden un pequeño fuego para el resto de México, donde se ve en él
lejano horizonte una nueva visión para ellos y un nuevo futuro. Esto en manos de los artistas y su búsqueda de la estética. Pero por el momento, lo único que une a los mexicanos es su sentimiento de sufrimiento conjunto que dispara la revolución. Y parece ser que es en este periodo que la sangre derramada y la lucha son los elementos fundamentales que unen y catalizan una nueva identidad del mexicano, que con íconos como Zapata dan pie a nuevos seres nacionales que luchaban la revolución. Ahora el mexicano de alta sociedad, académico y politizado, representado en los ateneístas y los contemporáneos, requiere representar el ideal de unión de México. Se deja atrás lo bélico, lo exclusivamente cientificista y se aborda un trascendentalismo espiritual. Lo estético es lo más relevante para la historia. Basta de simbolismos y de historiografía dogmática. Es aquí donde Nietzsche nos puede ayudar a entender un poco más de nuestro tema. Es a través de Vasconcelos que el grupo de los contemporáneos comienza su labor de muralismo en diversas instituciones del México postrevolucionario. Octavio Paz, Alba de la Canal y José Clemente Orozco pintan murales basándose en esta naciente nación de obreros y campesinos. Basan su inspiración en el quehacer de esta nueva sociedad a la que se voltea a ver desde las instituciones, desde las campañas de alfabetización, de los libros de texto gratuitos y de la construcción de escuelas públicas. Es aquí donde la forma de ver la historia de Nietzsche nos ayuda, ya que entra en colación con Segunda Intempestiva. Cuando estudiamos la historia de México, desde su propuesta de reinterpretación constante y nunca dogmática de la sociedad, es decir, el cambio es lo único constante en nuestra historia y el retomar todos los ángulos de un periodo nos ayudará a reinterpretar su accionar real. Pero esto no debe de servirnos para crear una sola historia, la más importante, una historiografía, o generar simbolismos de identidad rectores, como lo planteaba Hegel, sino para crear, interpretar y reinterpretar los conceptos que se generan en cierto periodo desde la visión estética. El arte entonces sirve para plasmar aquello que es rector, pero que a través de la cointerpretación constante nos ayuda a darnos cuenta que una clase de psicología, una relación con un profesor o un problema con el hermano o un amigo, haciendo alusión a lo que sucedió en la vida de Vasconcelos, pueden ser rectores de la forma de marcar la historia en el tiempo. La clase de psicología es punto de inflexión en el entendimiento de Chávez, causando así una serie de repercusiones en Vasconcelos, que terminan en la forma de interpretar al mexicano, desde la inclusividad, como luchador zapatista de revolución, como campesino, en búsqueda de la igualdad, como académico, en pro de un México unido, y todo con un correlato artístico, que se politiza al llegar la época de General Cárdenas, para que en el futuro se tome todo lo realizado, no como educación del proletariado, sino como enaltecimiento del mexicano ignorante y abandonado en la forma y planteamiento de símbolos patrios. La cultura que buscaba sustentarse en la educación durante el periodo de Vasconcelos se tergiversa de tal manera que se vuelve herramienta fundamental del Partido Nacional Revolucionario, lo que hoy es el PRI, para la conquista de la opinión pública del pueblo mexicano. Situación clave es la discusión entre Lombardo Toledano y Vasconcelos en la Escuela Nacional Preparatoria, pues es en esta donde se representa la nueva manera de entender la educación, su cambio de la existencia teórica de Juárez, su rigurosidad en Barreda, apoyado en Comte, y su realismo idealista en Vasconcelos a su proliferación en lo técnico y obrero. Existe un momento muy específico en la historia de la Escuela Nacional Preparatoria donde Lombardo Toledano y Antonio y Vasconcelos tienen un problema debido a una huelga que arman los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria porque se estaba politizando mucho el ambiente. Se utilizaba la escuela para poder hacer propaganda política para las elecciones del 24, perdón. Entonces, Toledano utiliza la Escuela Nacional Preparatoria para esto, para politizar a todos los estudiantes, hacen una huelga, a través de esa huelga generan un pasquín que ataca directamente a Vasconcelos, y uno de los creadores de ese pasquín era Alfonso Caso, que era hermano de Antonio Caso. El chiste de todo esto es que Vasconcelos suspende por 7 días a estos alumnos, lo que genera que Antonio Caso, que era rector de la universidad en aquel momento, renuncia a su cargo y que Toledano renuncia a su puesto como director de la Escuela Nacional Preparatoria y que después ellos dos en conjunto logran hacer la Universidad Obrera de México. Entonces, por un problema
entre hermanos es que se genera una universidad obrera y se tergiversa extremadamente el proyecto de educación en el México. Así de magnífico es un problema entre amigos. O trascendente, o magnífico. Termino con una cita, dice: no hay uno, hay muchos nacionalismos culturales. Vasconcelos preside el primer empeño: localizar en qué consiste o en qué puede consistir el país, revelarlo por medio de la educación y pregonar épicamente los resultados de tal exploración. Para él hay que armar, defender estéticamente a la nación. En obras como Pitágoras, La raza cósmica, Ideología, va articulando sus teorías. La fase estética es la fase superior de la humanidad. La estética es superior al conocimiento racional. Para avanzar hay que crear una estética bárbara, que supere la decadencia y afirme el vigor del mundo nuevo. Lo importante es producir símbolos y mitos, imaginar el pasado heroico y hacerlo habitar, wagnerianamente, por dioses crepusculares como Cuauhtémoc. Los narradores pretenden incorporarse al nacionalismo por medio de la mexicanidad de sus temas. Los pintores llegan incluso a encontrar formas y colores que resulten intrínsecamente mexicanos. Para Vasconcelos, finalmente, el nacionalismo es el espíritu apoderándose y transfigurando una colectividad. Gracias, Andrés y Lalo.